Este es un libro que puede servirles, que trae más en detalle al que me interese. Está en inglés, pero no hay... que se llama Neurobiological Foundation of Cognitive Neuroscience, de Mark Esposito. Es un libro que se puede bajar en PDF y donde viene toda la parte más detallada, si quieren, sobre todos los problemas de lenguaje y de desenchufar una cosa. Bueno, hoy vamos a ver principalmente las funciones, lo que serían las funciones superiores 2, que es la parte de más de motivación, funciones de lenguaje y asimetría del cerebro. El otro día alcanzaron a ver algo en el práctico de lo de Piaget y las cortezas frontales, ¿no? Con el práctico, cosa que yo no alcancé casi a dárselos, porque si llegamos, bueno, se los doy, pero si no me parece importante esto. Algo que el otro día me dijo un alumno y que claramente tiene razón, era que él se esperaba de una clase de memoria algo más fisiológico y pareció algo más como una descripción de qué tipo de memoria. Además las memorias son relativamente arbitrarias porque depende si los usan los psicólogos, si los usan los médicos. El problema es que si tenemos que ir a la parte más fisiológica de la memoria, se pierde esto que es lo que a ustedes les va a servir en teoría en la clínica, y después lo que tendríamos que ir es a la parte biofísica, a la parte de sinapsis y todas modulaciones que en realidad les falta información, porque no tuvieron, si hubiesen tenido la materia biofísica como era antes, que estaba biofísica y fisiología, ahí sí podríamos haberle dado más en detalle. Además del tiempo, un solo tipo de memoria ya llevaría todos los mecanismos que involucran. Vieron que yo cada tanto les muestro los mecanismos, lo que están en los libros, pero realmente lo que es, hoy también va a pasar lo mismo. Van a ver que hoy también es, desgraciadamente, a mí me gustaría darlo de otra forma, pero es lo que les van a tomar a ustedes, y lo que está en los libros, que si ven los libros, hasta el de Mark Esposito, van a ver que son todas cosas muy descriptivas. La razón real de que las cosas sean más descriptivas es porque las clasificaciones las hizo el hombre, y las clasificó y las puso en cajitas, y nadie le puede decir nada. Yo digo, bueno, esta camisa es azul, bueno, es azul, punto. O sea, después podemos entrar con qué ondas absorbe, cuáles refracta, hacer todo un estudio más complicado a nivel físico, a nivel de las moléculas químicas, pero en realidad la clasificación está y es lo que a ustedes les va a servir. Hoy por ahí podemos ver un poquitito más en detalle de qué partes están involucradas en estos sistemas. Pero bueno, son temas muy complicados, ¿sí? Calculen, no se sabe totalmente cómo funciona una neurona, y estamos tratando de ver cómo funciona un grupo, primero un grupo, que es un núcleo, como el otro día el hipocampo, por ejemplo, conectado con una corteza, estos son propiedades emergentes muy, muy grandes, entonces no da para un curso básico de fisiología, pero bueno, hacemos lo mejor posible. ¿Se acuerdan que les mostré que diferentes áreas del cerebro están involucradas en diferentes especializaciones? Que existe una especialización, algunas de esas ya las vimos, y lo que hoy vamos a trabajar, como en parte trabajamos la semana pasada en la última parte, que son las que se llaman las áreas de asociación, que son que las cortezas, que es lo último, o sea, lo que más tarde se desarrolló en los mamíferos, está totalmente interconectada. Vamos a verlo varias veces, algunas cosas, pero me gusta repetirlas. Las generales de las cortezas de asociación son que representan la mayoría de la superficie cerebral, ¿sí? O sea, la mayoría de la corteza es la mayoría de la masa cerebral. Y dentro de ellos, ustedes pueden decir, bueno, la corteza motora, la premotora. Bueno, es una corteza de asociación. O sea, es motora cuando se lo toma desde el punto de vista motor. Pero es una corteza de asociación cuando yo estoy tratando de asociar un movimiento con el sistema auditivo o el visual. Porque ahí esa corteza se va a estar comunicando con las otras para ejecutar un comportamiento. ¿Se entiende? Entonces, es una corteza motora, pero es una corteza de asociación. Entonces, por definición, casi todas, o por función, casi todas las cortezas son cortezas de asociación. Son áreas de integración de alto orden. ¿Por qué? Porque lo que permite es poder obtener, o sea, poder caracterizar una acción o algo con algo polimodal, ¿sí? Yo puedo asociar lo que la otra vez, para ver que varias de estas cosas ayudan para comprender un poquito también mejor la parte que vimos de memoria. Yo puedo asociar a una rosa con el color, con que me pincho, con las espinas, con el olor, ¿sí? Asociado a que se lo regalé una vez a alguien, con algo emotivo. Entonces, todos esos son
es una integración de alto orden. ¿Se acuerdan cuando vimos en la clase anterior el ejemplo del elefante? Que un elefante es un elefante, pero podría ser el hijo, le podríamos poner un nombre. Ahí estamos cambiando el orden, estamos integrando información, estamos creando un alto orden para una entidad que nada más que un animal. Integra información de diferentes modalidades sensoriales, o sea, lo que puede hacer es asociar visión con audición, las relaciona con áreas motoras, por ejemplo, encargadas de la generación de un comportamiento. ¿Sí? Yo cada vez que estoy ejecutando un comportamiento que es motor, le está pidiendo información todo el tiempo al sistema visual para corroborar lo que se está haciendo. Por ejemplo, ustedes cuando escriben, que es motor fino, ustedes van escribiendo, pero mientras van escribiendo no escriben así. ¿Sí? Ustedes escriben mirando, lo que van es todo el tiempo haciendo un feedback de que lo que están escribiendo, lo que querían escribir es lo que realmente estaban pensando escribir. ¿Sí? O sea, el cerebro, el sistema nervioso aparentemente todo el tiempo necesita tener un doble chequeo de las acciones que hace. Así como yo siempre les expliqué que no es necesario hacer algo, sino decirle que no haga lo opuesto, por ejemplo en movimientos o en otro tipo de acciones sensoriales, en esto también siempre se requiere, es el que le da la fineza al comportamiento. Realizan los procesos mentales que intervienen entre los inputs sensoriales y los outputs motores, o sea, la entrada sensorial y la salida motora, como interpretar información sensorial, relacionarla con la experiencia previa, o sea, con la memoria, focalizar la atención, explorar el medio ambiente. Todas esas son funciones que son polimodales. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a ver las principales áreas de asociación. Las cortezas de asociación posterior, que son los lóbulos occipitales, parietal y temporal. ¿En qué más o menos? Esto es siempre a grandes rasgos. ¿Sí? Hoy en día se tiene información un poco más precisa gracias a los sistemas computacionales de imagen. Pero más o menos, ¿sí? Tienen que entender que no van a encontrar un 100% de ninguna cosa, de ninguna enfermedad, y sobre todo de este tipo de alteraciones en las cortezas de asociación. Primero porque lo más común es que haya tenido con un ACV o algo en un accidente, haya tenido un daño en el tejido. Ese daño en el tejido no es en un grupito de neuronas seleccionadas, sino que puede abarcar a un área motora junto con la parietal posterior. Entonces no es que se tiene solo una deficiencia motora, sino que es una combinación. No sé si le explicaron, cuando vieron la parte de motor 2, no van a encontrar nunca en la clínica un caso típico del Parkinson que ustedes vieron, o del Huntington. Claramente hay diferentes modalidades. Entonces, ¿qué tiene que ver? Integra la información de diferentes modalidades sensitivas para la percepción y el lenguaje. O sea, acá, hoy lo vamos a ver más en detalle, ¿sí? Sobre todo la parte temporal. Lenguaje y proceso de la información polimodal, percepción de relaciones espaciales también. ¿Por qué espaciales? Porque tengo la corteza occipital. O sea, espaciales tiene que ver con visión. Es muy difícil tener una percepción del espacio a nivel auditivo, salvo que sea un lugar con acústica, y yo puedo decir, bueno, más grande, más chico, respecto a la parte que ustedes no vieron de auditivo, que es el IDT y el ITD, pero no importa. Bueno, áreas de asociación límbica. El sistema límbico, que es lo mismo, que tiene que ver con las emociones y con la memoria, tiene que ver con la parte motivacional o afectiva, lo vamos a ir viendo. La órbita frontal, ¿se acuerdan? Phineas Gage, una de las cosas que tenía, más allá de que le dificultaban formar algunas memorias, tenía que respondía de forma impulsiva y que decía cualquier cosa, o sea, insultaba a cualquiera, no tenía feedback, era como si fuese un psicópata, como si se hubiese vuelto un psicópata, no tenía ningún tipo de filtro. Casi un político era. Órbita frontal en memoria, porción temporal, lesiones en pacientes agresivos y con cierta psicosis. Y el área de asociación anterior, que tiene que ver con la parte prefrontal, planificación del movimiento principalmente, todo movimiento cuando, si bien no controla el cerebelo, los ganglios de la base hacen el tono fino, la planificación ocurre en teoría principalmente en la corteza de asociación, en la corteza prefrontal. Cognitiva, de planificación motora, toma de decisiones, es muy importante, lo vamos a ver ahora cuando veamos al último la parte de adicciones, integración de información entero y estereoceptiva. En esquizofrenia está reducida. Los esquizofrénicos, una de las partes que tienen reducidas, en realidad no tienen reducidas, sino que tienen alterada un subtipo de neuronas GABAérgicas, es una de las cosas que encontraron, ¿sí? Por ahora, o sea, eso puede llegar a ser, estar relacionado con la esquizofrenia, la pérdida de las neuronas GABAérgicas que expresan parvalbumia. Lóbulo frontal es el área de Broca, producción del lenguaje. Vamos a ir viendo, después vamos a verlo en detalle. El hemisferio dominante del área está más desarrollado. O sea, tenemos el lóbulo parietal. Vamos primero, yo prefiero, esto lo vamos a ir viendo y lo van a tener cuando les pase las diapositivas. Perdón que me dijeron, no les pasé las diapositivas de memoria, las voy a subir mañana. O sea, en un principio se creyó que como los hemisferios son simétricos, ¿sí? Morfológicamente, eran simétricos a nivel funcional. Luego se vio que el cerebro humano es asimétrico. Vieron que en la primera diapositiva mostraba
que diferentes partes del cerebro se especializan en diferentes inputs o procesado de información. Y existe una especialización funcional que se llama lateralización. Los dos no procesan igual la información. Por ejemplo, el 96% de los diestros, el hemisferio dominante es el izquierdo. Y se creía que los zurdos, el hemisferio dominante sería el derecho. Bueno, no. O sea, para muchas de las funciones, el 70% de los zurdos, el hemisferio dominante es el izquierdo también. ¿Sí? O sea, eso de que el zurdo, por ser zurdo al escribir, zurdo se considera al que escribe, normalmente al que escribe con la mano izquierda. En realidad, hoy en día es mucho más complicado porque el hemisferio dominante tiene que ver con la función a la que estamos evaluando. ¿Se entiende? O sea, hay algunas funciones que tienen tendencia o tienen participación mayoritaria de un hemisferio que del otro. Hay otras que son directamente laterales, o sea, en un solo hemisferio podemos procesar esa información, o en otro. Vamos a ver un caso específico de un procesado de información que es unilateral. La lateralización cerebral, esto hay que tomarlo con pinzas, o sea, no es algo que yo pueda decir, es así, es hasta donde se sabe ahora, y lo que está, la última prueba es esto de que se les hace hacer una determinada función y se los mete en un PET y se ve cuál área del cerebro se activa. En realidad, ahora están apareciendo un montón de trabajos en el cual todo lo que sean tomografías y todo eso no es algo que sirva para catalogar a una persona normal, no sirve sin una patología. O sea, si tenemos un ataque de epilepsia, ahí sí vamos a ver una diferencia que lo podemos asociar si justo lo logramos meter en el ataque dentro del tomógrafo. Lo otro de si escucha música, se le prende más el izquierdo que el derecho. O sea, calculen que, primero, la técnica ahora se está poniendo en duda. ¿Sí? Porque lo que tenía que ver era, principalmente, se toma la actividad de las neuronas porque es la capacidad de captar glucosa que está marcada y eso se detecta por un campo magnético que es el que tiene el tomógrafo. O sea, tiene que ver con cómo se van poniendo los spins de los cosas, detectan si hay más captación o no. Lo que se vio es que una neurona puede no cambiar su actividad e incorporar más glucosa. Que es lo que se hizo, se estudió in vitro, activar una neurona. ¿Cómo hago para activar una neurona? ¿Se les ocurre? Yo tengo un cultivo, ¿cómo hago para decir que esa neurona empiece a disparar? ¿Qué le puedo hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No entiendo? Un patch clamp. En realidad, patch clamp, ¿para qué era? No, patch clamp, ¿para qué era? Vamos a preguntar. Falta poco para ecuaciones. Patch clamp, ¿para qué era? Patch clamp. Uno, levante la mano. A ver, uno que lo diga mal. Vamos. Todos podrían levantar la mano. Era para aislar una parte y tomar la corriente en la distancia cuando está en profundo. No. Es para medir pero no es para lo que se usa el patch clamp, porque el voltage clamp o el current clamp también podés hacer lo mismo. El patch clamp se usa para medir la corriente, aplicando diferentes medidas de voltaje y ver cómo varía la corriente con los diferentes voltajes que... ¿Está bien lo que dijo? Sí, pero en canales. Claro, pero en un canal. Pero no cambio la corriente, o sea, puedo cambiarla, pero en la diferencia del patch clamp yo mido canal único. Yo mido la corriente a través de un canal único. Lo que él dice de cambiar la corriente, ¿qué es? Si cambio la corriente. ¿Se acuerdan que yo puedo cambiar la corriente o puedo cambiar qué? El voltaje de la membrana. Él dijo cambiar el voltaje de la membrana. Si estoy cambiando el voltaje de la membrana en el gráfico. Voy a llevar más tiempo. Yo tengo acá de membrana, yo se lo voy cambiando. ¿Sí? Entonces, si voy cambiando esto, ¿qué es lo que voy a medir? La corriente. Y entonces, ¿eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Voltage clamp o current clamp? ¿Qué es cambiar? ¿Qué es cambiar? No existe el término en español, pero es fijar. Lo más parecido es fijar. Yo estoy fijando el voltaje, estoy fijando la corriente. ¿Está bien? ¿Más de la semana? No. Sí, ¿qué estoy fijando? ¿El voltaje o la corriente? ¿Qué estoy fijando? El voltaje. Entonces, ¿qué será? ¿Clampeo de voltaje o clampeo de corriente? ¿De qué? De voltaje. Yo fijo el voltaje y veo cómo es. ¿Sí? Y en el otro fijo la corriente. Bueno. Ya me olvidé lo que tenía. Hemisferio dominante. Lenguaje, esto sí es verdad, habla también. Escritura, hasta por ahí nomás. O sea, y podemos tomarlo como que en una gran mayoría de una población caucásica, ¿sí?, o indoeuropea, tiene una mayor probabilidad. Sentido del tiempo, yo no lo creo. Secuencia temporal de movimientos corporales, depende qué tipo de movimientos. Y después praxia, lo vamos a ver después. Habilidades perceptivas y atencionales. En eso sí, tengo mayoritariamente en el no dominante, reconocimiento de patrones de caras, melodía, sensación táctil. ¿Esto le suena a algo?
¿Les suena algo esto reconocimiento de caras? Antes. Ay, qué noche. ¿Qué me espera? En visión. Mi ojo hacía a patrón y todo. Eso es atención. En visión, cuando la información llegaba, ¿cómo iba? Retina, quiasma, penicular lateral, iba a las columnas de la corteza. Primero la B1, después puede pasar a B2, B5, B3, y ahí se podía bifurcar hacia la parte parietal o hacia la parte temporal. ¿Sí? Bueno, los que dicen que sí, ¿qué era? ¿Cómo se llamaban esas vías? Sería ventral y dorsal. No, pero ¿cómo se llamaban a nivel visual? ¿Qué y dónde? Uno me decía qué y el otro me decía dónde. La parte temporal del no dominante era el de las caras, era el qué, la cara, todas esas percepciones era la vía esa que va a nivel parietal. La otra es del dónde, que tenía que ver con movimiento, con un montón de cosas. Relaciones espaciales, comprensión de la entonación emocional del lenguaje, eso también, y habilidades artísticas. Eso depende. Esta especialización es parcial, ya que para la mayoría de las funciones participan ambos hemisferios, aunque de diferente intensidad. O sea, pueden participar los dos. Acá lo que se dice es mayoritariamente cuál podría tener. O sea, si yo tengo cierta lesión en cierta área, tengo mayor probabilidad de tener un problema en el reconocimiento de caras o en el habla. ¿Sí? Vamos a ver las que sabemos que son concretas, que lesiones en ese área. Esto es nada más para un dato que va a crear problemas, pero no importa. Esto es el cerebro de alguien que habla japonés, de un japonés, y esto de un lenguas occidentales. Si pueden ver, hay varias cosas que están en diferentes lados. Eso en teoría tiene que ver en la educación. O sea, aparentemente hay una teoría que postula, no quiere decir que sea verdad, ¿sí? Pero hay una teoría que postula que como los japoneses trabajan con ideogramas y ellos lo que tienen que hacer es construir la realidad con respecto al ideograma de una forma diferente a como lo hacemos los occidentales, la lateralización del cerebro puede llegar a cambiar. ¿Eso qué significa? Que la lateralización, lo que están postulando este tipo de gente, no lo van a encontrar en ningún libro, ¿sí? Porque salió en un artículo y después. Lo que postula esta gente es que la lateralización puede ser influenciada, ¿sí?, por la forma en que uno se educa o dónde o cómo es su entorno cuando está en la etapa de desarrollo. Como las partituras. Como las partituras. ¿Qué partituras? ¿Qué pasa? No es lo mismo que imaginarte un paisaje de una montaña que con tiempo, sonido y imágenes, signos. Sí, lo que pasa es que esto es como que ellos cuando están empezando a aprender el lenguaje, el tipo de lenguaje que es más simbólico que el nuestro, que en teoría es, o sea, tiene menos ideogramas, eso lo que hace es hacer que su circuitaje cambie, en teoría. Nada más era para molestarlos un rato. ¿Cómo? No se sabe. Cualquier cosa que digamos es pura especulación. Los tipos que lo hicieron están ahí, quedaron y están tratando de ver. No se sabe. La localización de las funciones cerebrales. Lesiones cerebrales, o sea, ¿cómo se puede saber las funciones cerebrales de diferentes áreas? Primero, el más fácil, el que vimos, ¿sí? HM, Phineas Gage, que es lesiones, o stroke, o cualquier tipo de lesión, ¿sí? Que tuvo un accidente, que tiene una isquemia, que tiene un tumor, ¿sí? Y le crea un edema. Saben que las neuronas no generan cáncer, ¿no? Eso lo saben. Las que generan cáncer en el sistema nervioso central es la glía, son gliomas. Las neuronas no tienen la capacidad de generar cáncer y por eso los que trabajan en cáncer tratan de ver qué pasa con las neuronas, porque son las únicas células del cuerpo que no pueden generar un cáncer. Se creía que estaba asociado a que no se podían dividir, pero desde que se encontró la neurogénesis en el hipocampo y en otras estructuras, eso quedó descartado. Estudios de tiempos de reacción. Yo lo que puedo hacer es una persona que tiene un déficit en un área que tiene que ver con la respuesta, o sea, que le falta conexiones o que esas conexiones se desviaron y le toman más tiempo, los tiempos de reacción, ahora después lo vamos a ver, pueden ser un poco más lentos. Y eso me da un indicio. Estas son pruebas como para saber por dónde puede andar. Bueno, la sección del cuerpo calloso, o sea, en varios, yo ya se los comenté en algún momento, en algunos casos de epilepsia, para evitar que de la unipolar se vuelva bipolar, se corta el cuerpo calloso, y ahí se puede empezar a ver el cuerpo calloso, qué participación tiene en esta conexión interhemisferio, cuál es el peso en las diferentes funciones. El test de WADA, de lo que hizo WADA es, cuando era un neurocirujano, y lo que hacía era anestesiar un hemisferio nomás, ¿sí?, con inyecciones, abajo del polígono Lewis, anestesiaba uno solo, y al paciente, que todavía, no sé si saben que el cerebro es el único órgano del cuerpo que no siente dolor. Entonces hay veces que las operaciones, depende de qué tipo de operaciones, a nivel de... Se las puede explicar mejor la semana que viene en ACB, que va a venir a darle a Ezequiel, que es un neurocirujano y hace cirugía todo el tiempo. Se pueden hacer con el paciente despierto. Y es más, se puede, para ir, es una operación que se puede hacer con el paciente despierto porque también se va viendo cómo reacciona, ¿sí? Si uno puede llegar a cometer algún error.
Hay un chiste, no sé si es un biólogo norteamericano que hacía chistes sobre ciencia, se llama, no sé si Gary Larson, tiene un montón de chistes, y hay uno que están haciendo un estudio de neuroanatomía, y uno le dice al otro, vení, ponete el dedito acá y no sabes cómo mueve la mano. Estaba tocándole el cerebro para que es eso lo que hacía. Y ahora lo que tenemos son las imágenes funcionales, el SPECT y la resonancia magnética nuclear funcional, el cual nos da con mayor precisión, pero ahora parece que no tanto, información sobre el estado de actividad del cerebro. Este es un ejemplo que lo vamos a ver después porque está relacionado con una patología que es la diferencia del procesado de la información entre los hemisferios cerebrales. Vamos anticipando ya que el área, o sea, el hemisferio izquierdo, es el que permite, ya lo debes saber igual, es el que permite que uno exprese el lenguaje. O sea, yo ahora que estoy hablando y estoy armando oraciones, el que está funcionando es toda una parte, que es el área de Wernicke, ahora lo vamos a ver, es el hemisferio izquierdo. Esas neuronas de esa parte, de ese hemisferio, seguro que están funcionando. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo un cubo en la parte izquierda, entonces me llega a la parte derecha del córtex, pasa por el cuerpo calloso y yo puedo hablar. Si yo cerceno el cuerpo calloso, llega la información y no puede pasar. Es decir, que yo puedo tener un objeto en el lado izquierdo y yo puedo no percibirlo. Ahora después lo vamos a ver más en detalle. Mientras que si yo pongo el objeto en el lado derecho, como la información llega, ¿sí?, ipsilateral, yo puedo nombrarlo. Entonces yo acá puedo decir cubo, acá puedo decir cubo y acá puedo decir no sé. No lo veo o no sé, depende. Vamos a ver después más en detalle. Yo lo que quería mostrarles es cómo para algún tipo de función que es totalmente lateral, el cuerpo calloso puede traer algún tipo de consecuencias. Una pregunta. ¿Sí? En el medio, o sea, se ve como que llega la información visual, pero no puede decir lo que es. O sea, está abierto, pero ¿Sí? lo conoce. Lo que dice que puede no verlo. Claro, él puede que él no lo ve. ¿Vos cómo sabés que estás viendo algo si no podés decir que lo ves? Ahora acá hay un rayos ultravioleta, vos lo estás viendo y para vos no existe. Y por ahí algún cono o algún bastón de tu retina lo puede detectar, pero no lo puede procesar el geniculado lateral, supone. ¿Sí? O sea, no siempre, es lo mismo que la memoria. Yo puedo tener la memoria formada, pero no la puedo borrar. Y entonces, ¿cómo distingo si no formó la memoria o la formó y no la puede evocar? Ese es el gran problema en memorias. En memorias no sabemos si la persona no aprendió o aprendió y no lo puede evocar, no puede hacer la asociación. Y esto no se preocupen, que ahora lo vamos a ver en más detalles de por qué pasa esto. Vamos a ver cuando lleguemos a la patología. Ahora lo que tenemos que, vamos a ver un poquito de la atención. ¿Por qué? Porque vamos a ir a una patología de la atención. Entonces, atención, según uno de los mejores, desde mi punto de vista, psicólogos experimentales, que es William James, que es del siglo XIX, todos sabemos qué es la atención. Es cuando la mente toma posesión en forma clara y vívida de una de las tantas imágenes o ideas que se nos hacen presentes. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que en la memoria lo importante era olvidar, y puse el caso de Funes el memorioso? Es esto. A mí no me sirve toda la estimulación, yo estoy recibiendo muchísima estimulación todo el tiempo, ¿sí? Pero yo lo que hago es elijo qué es a cuál le presto atención y todo lo demás me lo olvido. Por ejemplo, hay miles de ruidos acá, ustedes a veces están hablando, yo estoy encauzado en lo que yo quiero decir, en lo que quiero transmitir, y no importa, uno está en una fiesta y está hablando con un amigo y alrededor hay voces que están casi al mismo tono que con la persona con que yo estoy dialogando, y sin embargo yo escucho qué es lo que hago, aumento la atención que hago, le trato de mirar los labios, trato de prestar atención, trato de ver de qué se trata, ¿sí? De eso se trata. Se trata de que de todo el universo que yo tengo, hago un sesgo y me quedo con lo que a mí me interesa, ¿sí? O sea que... nada, más allá. Tipos de atención. Estamos de alerta y excitación. ¿Qué es estar alerta? Es estar pendiente de qué es lo que pasa. En nosotros puede ser cuando nosotros vamos a un ambiente nuevo, porque no tenemos información suficiente de qué es lo que pasa. Algo que recién ahora se está empezando a comprender es que, por ejemplo, a nosotros, los seres humanos que nos gusta tanto irnos de vacaciones, la vacación es una situación estresante fisiológicamente. ¿Por qué? No estamos en un lugar al cual estamos acostumbrados. Si nos vamos a otro país estamos con otro idioma, tenemos que estar más atentos, tomamos un colectivo y no sabemos dónde nos tenemos que bajar, tenemos que estar mirando, ¿sí?, con el GPS dónde nos vamos a bajar, cómo. Todo eso que a nosotros nos puede decir, podemos pensar, bueno, pero a mí lo que me gusta eso. Sí, al organismo no le gusta eso. Ustedes vieron, el organismo lo que quiere es que nada cambie, ¿sí? El organismo lo que quiere es que todo esté lo más predecible posible, o sea, su estado natural es el estado, por ejemplo, que puede tener un perro o un gato en su casa.
¿Quién sabe? ¿Qué va? Duerme allá, llego yo, come, después se va a dormir, después va a hacer pizza afuera, después vuelve. Tiene todo controlado. Estos animales tienen cero estrés. ¿Sí? Claramente porque saben todo lo que va a pasar. Es la predicción. Esa predicción lo que reduce es el estrés. Nosotros cuando cambiamos liberamos adrenalina. Y ustedes como vieron el simpático, ¿cuándo se activa el simpático? Que eran dos estados. Entonces es como si estuviésemos en lucha o en huida. Cada vez que estamos ante una situación nueva, es como si estuviésemos en lucha o en huida. Pues la próxima vez que piensen en irse de vacaciones, piénsenlo bien. Vigilancia, atención sostenida, es la capacidad de mantener el estado de alerta. El estado de alerta continuo, ¿sí? El peligro que puede haber. Hay un problema que es en los ADHD, que es el síndrome de deficiencia de la atención con hiperactividad, que lo que tienen es un problema en ese tipo de atención o vigilancia. Atención selectiva, que es la capacidad de explorar eventos o estímulos, seleccionando los más relevantes para uno. Lo que sí se sabe también es que no se pueden realizar dos eventos con precisión al mismo tiempo. Esto creo que ya se los comenté, además de ser visual y lo que sea, todos los patrones, todas las vías que pueden estar involucradas, uno no puede estar manejando y mirando el celular. O sea, la probabilidad está esa propaganda, que recibe un mensaje el otro y la tercera se hace torta en la esquina, ¿sí? Que está en televisión, es eso. Cualquier actividad que requiera atención y que uno corre el riesgo de dañarse, debe tratar de evitarlo. ¿Sí? No se puede prestar atención a dos cosas al mismo tiempo de la misma modalidad. Bueno, ¿qué es la atención? Por ejemplo, esta foto. Esta foto, una persona que es una foto vieja, pero no importa, una persona obsesionada con los teléfonos celulares, o adicta, ahora después vamos a ver, a los teléfonos celulares, lo que va a mirar es qué celular tiene. No le importa todo lo demás, lo primero que va a mirar es qué celular tiene. Otra persona que le gustan los autos o quiere saber de dónde es esta foto, puede mirar la patente del auto. Decir, mira, esta patente es europea, porque tiene el simbolito. Otra persona puede llamarle la atención qué colectivo está viniendo, porque es el que está esperando el colectivo acá al lado de esta señorita, y lo que quiere saber es si es el colectivo que se va a tomar o no. Y otra persona le puede llamar la atención, que es una persona que no es, y esto es en la ciudad de Nueva York, que es una persona que aparentemente no es de Nueva York y le llama la atención o las características, o su belleza, o sus rasgos. Esto significa que la atención no es igual para todos. Cada uno, depende de su estructura mental, depende de su motivación, depende cuál sea lo que está buscando o lo que precisa en ese momento, puede cambiar y puede percibir diferentes cosas. Claramente, si hacemos una encuesta de una teórica que doy yo, hay algunos temas que algunos los van a tener mucho más, los van a tener mucho más concretos, los van a poder explicar mejor, y otros no, y otras personas al revés. Eso tiene que ver con algo, con que saben más de eso, con que lo pueden relacionar con más cosas, que les ayuda en la reconsolidación de la memoria, de alguna memoria, entonces pueden potenciarlo, ¿sí? Que les llama la atención por algo porque no lo vieron nunca, ¿sí? Pero es importante que no hay un factor que diga dónde uno puede fijar su atención. La atención es algo que es muy difícil de dominar, además. Es muy difícil, no es que uno dice, bueno, voy a prestar atención. No, uno puede decir, bueno, yo me voy a poner a estudiar y empieza a divagar, la cabeza se va para cualquier lado, por cualquier otra circunstancia. Cortezas de asociación, parieto occipital, procesado de la información polimodal. Las lesiones en la parte temporal, déficit en la comprensión del lenguaje oral y escrito, déficit de reconocimiento e identificación de caras, objetos, son las agnosias, y la lesión parietal, ¿sí? Parietal, problemas en la percepción, en la atención, relaciones espaciales. En el hemisferio dominante de la parietal va a producir afasias. Ahora después lo vamos a ver. Y en la no dominante, negligencia o agnosias. O sea, que lo que estamos viendo es que la corteza parietal no es simétrica. ¿Sí? En el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho procesa diferentes tipos de información. Vamos a ver el síndrome de negligencia, el neglect o de desatención en español sería. La atención no se dirige hacia uno mismo, alguna parte del cuerpo o hacia objetos externos. Estas personas tienen problemas hay dos tipos, que raramente se superponen las dos, pero algunas veces puede pasar, es que o descuidan algo de ellos, una parte de ellos, o no pueden percibir el entorno. Tienen una deficiencia. Ahora vamos a ver en detalle qué es. Suceden estímulos o acciones que involucran al hemisferio contralateral a la lesión. Ahora lo vamos a ver en detalle. Lo que sí es relevante para cualquier tipo de déficit de los que vamos a ver es que no, o sea, para que haya neglect o este síndrome de desatención, no debe haber dificultades sensitivas ni motoras elementales. O sea, cualquier problema de los que vean ahora, de los que vamos a ver ahora, si hay un problema visual o hay un problema motor, no se puede evaluar. Porque no es el problema que estamos viendo, sino que es la consecuencia. Lo que estamos viendo es que afecta, ¿se entiende?
Acá lo que tiene que ver es con la desatención, con un problema atencional. Hay algo que le está fallando cuando tiene que prestar atención. Y por ahí le estamos pidiendo algo que tiene déficit sensitivo o que no puede realizar movimientos con propiedad. Entonces hay que adaptarse a eso. No es que no se puedan hacer, sino que hay que considerarlos. ¿Qué es el síntoma de desatención? Es una lesión en el hemisferio no dominante. En este caso, ¿cuál sería el no dominante en teoría? El derecho, de la corteza parietal posterior. ¿Qué le pasa a estas personas? Tenemos este dibujo, se le pide que dibuje y dibuje nada más que la mitad de este lado. Se le pide que dibuje esta casa y dibuja esta parte. Se le pide la prueba de cancelación, se le dice, o sea, cada vez que ve una línea, táchela. Tacha todas las de aquel lado, de este lado no. O sea, este lado no le puede prestar atención, no tiene atención, no lo percibe. Pero no tiene problemas visuales ni tiene problemas motores. O sea, no puede percibir claramente, tiene problemas en la percepción de la mitad de lo que se le está, de lo que se está pidiendo, del dibujo, de cualquier, en este caso, cualquier test visual o espacial. Este es el dibujo de un paciente con síndrome de negligencia, que se dibuja más o menos la cara así, pero se dibuja la mitad del cuerpo. Estas personas se visten, se ponen la camisa de este lado y por ahí de este lado no. Se ponen una pierna en el pantalón y el otro no. Hay un caso acá de no sé si no fue Silvana, que cuando estaba en el hospital italiano, le tocó una persona con el síndrome de negligencia que ella estaba sentada al lado del paciente y le decía, ¿por qué no cruza la pierna? Y dice, ¿qué pierna? Esa. No es mía. ¿Y de quién es? Pero entiende que no hay lógica. Sí hay lógica, pero yo no la siento. No la percibo. No sé qué te está hablando. ¿Cómo? Lo de izquierdo y la podía ver, pero no podía escribir. Cuando pasaba a lo derecho, la escribía bien y dice que está mal. Ahora vamos a ver un detalle más de eso. Negligencia personal o extrapersonal. Personal es con respecto a uno, se afecta a la mitad de la cara, se afecta a la mitad del pelo, ¿sí? Y la otra es negligencia extrapersonal que tiene que ver con algo exterior, que no percibe el medio externo. El caso más, tenemos dos teorías generales de negligencia. Una es atencional, que lo que postula es que hay un problema en la atención, o sea que la corteza parietal posterior estaría influenciando sobre la atención de un hemicampo, claramente, ¿sí? Y el otro es la de representacional, que tiene problemas en la representación del espacio. Esto no sé si lo conocen, es el Duomo de la plaza en Milán, ¿sí? De los cuales, si uno está parado acá, lo que ve es esto; si uno está parado en el Duomo, lo que ve es esto. A pacientes con el síndrome de negligencia italiano, se los colocó en un lado, se los colocó acá, y se les pidió que describieran lo que veían. Y describían todo con respecto a esta mitad, ¿sí? Y describían todo. Cuando se las ponía acá, describían también con respecto a esta mitad. Ahora, cuando estaban acá, cuando se podían dar vuelta, ellos podían percibir parte de lo que no habían visto. Sin embargo, pasaba un tiempo en el que, o sea, lo que hicieron es, los pusieron a mirar la plaza, después los distrajeron, los llevaron y después le preguntaron que describiera qué había visto. Lo que mostraban estos pacientes es que solo podían describir lo que estaba en este lado, y solo podían describir cuando estaban del otro lado lo que estaba en este lado. Sin embargo, en algún momento lo habían visto. Pero aparentemente, primero no lo percibieron, y después, por más que hayan entrado, o sea, lo hayan podido percibir, algo pasa en el cual no pueden llegar a formar una memoria, ¿sí? Se les queda como memoria de trabajo, todavía aparece una complicación más, posiblemente, el cual no pueden articular muy bien qué es lo que pasa en el lado siempre izquierdo. Y eso ya algo, tenemos un indicio de qué puede llegar a ser. ¿Sí? Ahora, lesiones que pueden provocar negligencia, las más severas son del hemisferio derecho que del izquierdo, o sea, principalmente del izquierdo hay algo de negligencia, pero no es totalmente. Corticales, corteza parietal posterior inferior, el área 39 y 40, giro temporal superior derecho, esa es la negligencia extrapersonal en teoría. Subcorticales, puede haber daños del tálamo, área reticular del tálamo, en el cual esto también algunos dicen, bueno, pero ya estamos entrando, el tálamo es una estación de relevo sensorial, entonces entraría dentro de lo que decimos. Algunos dicen, no puede ser, porque es como si una persona que tiene una deficiencia visual, decimos, bueno, no puede reconocerlo. Habíamos pedido que tuviese todas las capacidades sensoriales intactas. Las capacidades sensoriales no significa que tenga ojos y que tenga oídos, sino que el procesado de la información, el geniculado lateral o el geniculado medial, o las cortezas auditivas o las cortezas visuales, y todo lo demás que procesa la información visual, auditiva o táctil, esté toda la vida intacta. Cosa que el problema lo llevamos a cuando se hace la manifestación consciente del evento, ¿se entiende? A nivel cortical. ¿Se entiende? Todo lo que estamos viendo son patologías corticales. Si hay algo que es un núcleo, como el tálamo, bueno, desde mi punto de vista ya es más complicado. Yo no sé, puede haber un problema. O sea, ¿qué hacía el área reticular del tálamo? ¿Dónde lo vimos? ¿Dónde lo vimos? No sé. Sueño, ¿no? Muy bien. Sueño, vigilia. ¿De qué parte? Sara.
¿Cómo? ¿Qué pasaba con las neuronas colinérgicas de los núcleos telúreos, de núcleos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que lo que hacía podía activar la tonía y podían hacia arriba. ¿Se acuerdan de esas neuronas GABAérgicas que funcionaban por hiperpolarización y lo que hacían era que al tálamo lo sincronizaran, entonces perdía la aferencia sensorial? Bueno, esas son las neuronas GABAérgicas. La sustancia reticular del tálamo, ¿sí? Es esas neuronas GABAérgicas principalmente, es esa zona que lo que hace es modular la actividad del tálamo, y lo que va a hacer es, si lo sincroniza, no van a recibir aferencias sensoriales, que eso es donde ocurría. Sí, ¿cuál era sincrónico y cuál era asincrónico? ¿Cuál es el asincrónico de los sueños? El REM, que es el igual al de vigilia. Si yo estoy disparando y sincronizando al tálamo, ¿en qué será? El no REM, estoy enlenteciendo las ondas también, estoy poniendo límites en todas las ondas cerebrales. El impulso del tálamo hacia la corteza del glutamato se va liberando en cuantos más separados, entonces produce esos picos, que son las ondas grandes que se ven en el electroencefalograma. En esto está involucrado, en teoría, el sistema dopaminérgico, porque agonistas dopaminérgicos mejoran la negligencia hemiespacial, aparentemente. ¿Por qué? Porque mejoran la atención. Eso es lo que tendría, estos son los que justifican la teoría atencional. Vieron que había dos, ¿sí? Bueno, estarían con la parte de la atención, que la negligencia es un problema de atención. Algunos pacientes con daño parietal posterior son incapaces para reconocer objetos a través del tacto también. O sea, tienen esa lesión, o sea que ya lo que están diciendo es, aparentemente tampoco es algo totalmente visual, ¿sí? Igual lo que ustedes tienen que saber para el examen es que la negligencia, nosotros lo que vemos principalmente, o lo que van a ver en los libros, tiene que ver con el sistema visual, ¿sí? La negligencia es una falta de procesado de la información de un hemicampo visual. ¿Y eso a qué se debe? A que el cerebro no es simétrico. El hemicampo, acá tenemos los dos hemisferios y el campo visual, total. Cuando hay una lesión en el hemisferio derecho, yo solo veo el hemicampo derecho. Cuando yo tengo una lesión en el hemisferio izquierdo, veo los dos, porque la representación del campo visual en la corteza parietal posterior, el que procesa la información de que llega de las visuales, abarca todo el campo, principalmente, como pueden ver, esto está más oscurito. ¿Por qué? Porque tiene una representación más fuerte del hemisferio del campo visual contralateral. Pero también puede percibir el ipsilateral. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un daño en el hemisferio, en este hemisferio, yo pierdo el campo visual de aquel lado. Y eso es lo que podría pasar en las personas que tienen, es una de las teorías que justifica la negligencia, es que justo siempre es del lado izquierdo. Si vieron todos los pacientes con negligencia, son todos del lado izquierdo. Y eso se debe a que la representación del campo visual a nivel de la corteza parietal posterior, que es la corteza parietal posterior, es la que integra la información visual. Y la posterior parietal, entonces, ¿qué día es? Volvemos a la pregunta que les hice. ¿Qué les hice? ¿Cuál? ¿De qué? ¿De qué? Una era temporal y la otra era parietal. Acá estamos mencionando la parietal. ¿Qué? ¿Del dónde? ¿Dónde? Hoy les dije la del qué cuando no reconocía la cara, que el problema temporal era del dónde. Y esto es la confirmación por resonancia, como cuando percibe de un lado, o sea, solo se enciende un lado, se enciende los dos, depende de si el objeto esté a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Esto tiene que ver con lesiones interhemisféricas o hemisféricas derechas, en este caso disrumpe o elimina o enlentece la percepción de objetos de forma global. ¿Esto qué tiene que ver? Esto es el estímulo. Es una N formada toda por Z, es un triángulo formado en cuadraditos, y este que es un test que se utiliza para evaluar varias cosas, es bastante complicado. Pero se puede evaluar, o sea, lo que se evalúa en este test es si la persona forma se le muestra este dibujo, que nosotros lo hicimos una vez en práctico, hace muchos años, se le muestra ese dibujo y se lo quita, y se le dice que lo dibuje de vuelta. Y hay gente que lo que hace es la estructura, hay otro que hace un detalle, ¿sí? Hay gente que percibe diferentes cosas de ese dibujo. Y depende de eso, los psicólogos ayudan para poder caracterizar qué tipo de problemas o cómo es su atención cuando está frente a una situación. Es una persona con el daño a nivel derecho, un daño, digamos, medio general, no digamos que es parietal, sino que tiene una ACV un poco masivo, o sea, tiene una lesión bastante grande, principalmente temporal, parietal. Puede ver las zetas, pero no puede ver la N. Mientras que si es en el derecho,
En el izquierdo, perdón, puede ver paneles pero no ve el detalle. ¿Se entiende? Uno capta la estructura y el otro capta el detalle, pero no captan las dos cosas igual. O sea que en teoría, el hemisferio derecho y el izquierdo integran la información para que nosotros le digamos, ¿qué dice ahí? Y bueno, es una L que está formada por pequeñas zetas. Ustedes están integrando la información de dos hemisferios. Ahí está pasando información a través del cuerpo calloso, en teoría. Y después tiene que volver al lado izquierdo, sí, para poder decirlo. En esto lo mismo, y en esto más o menos lo mismo. Esta es la estructura general, pero acá se fue al detalle. ¿Sí? Es para mostrarle cómo pequeños cambios en nuestros pequeños problemas en nuestros cerebros hacen que los filósofos se pregunten qué es la realidad que estamos persiguiendo. ¿Sí? ¿Estamos persiguiendo realmente lo que queremos? Agnosia, incapacidad de acceder al reconocimiento de un objeto u otro estímulo que no puede atribuirse a déficits sensoriales elementales, volvemos, deterioro cognitivo, porque es que no lo puede expresar, alteraciones atencionales, es que la persona no puede prestar atención, entonces como le voy a pedir que evaluar, tengo que hacer una evaluación de la atención primero, trastornos en el lenguaje, afasias, tampoco, porque es que no puede decirlo, entonces no sé qué le está pasando, falta de familiaridad con el objeto, como le voy a pedir que reconozca algo si no lo vio nunca, ¿sí? Estas son cosas obvias. Son modalidades específicas. Las más frecuentes son las agnosias visuales, donde el paciente no puede reconocer, a ver, vamos a ver objetos presentados visualmente que previamente conocía. Por lesiones que desencadenan áreas de procesamiento primario. Ahora vamos a ver las agnosias visuales. Hay una que se llama asociativa y otra aperceptiva. En la asociativa, tiene que ver la corteza parietal posterior, ahora vamos a ver las cortezas allá. Yo tengo un saquito de té. Le digo que dibuje el saquito de té, lo dibuja. Un anillo dibuja el anillo. Ahora le digo, ¿qué es? No sé. ¿Sí? O sea, puede dibujar, copiar el objeto, pero no puede nombrarlo. Una llave, un trencito, un chancho, un pajarito, lo que sea. El procesamiento perceptual inicial está preservado, pero no puede interpretar el estímulo, no sabe qué es. Asignarle significado o atribuirle una identidad. No puede decir qué es esto. Lo copia perfectamente, pero no puede decir qué es. Incapacidad de acceder a las propiedades estructurales o espaciales que el estímulo forman. O sea, algo le pasa con la interpretación, y por eso se llama agnosias, que no tiene conocimiento, no lo puede conocer. Las aperceptivas, uno le pone el triangulito, ahí este círculo, un cuadrado, esto ya se toma mamarrachos. Y cuando le preguntan, ¿esto qué es? Un círculo. ¿Y esto qué es? Un cuadrado. Guarda, esto no es que de por vida le queda, que es para toda la vida, este mamarracho va a ser un rombo, ¿sí? No es, o sea, es algo que tiene un periodo de tiempo en el cual la memoria en teoría está trabajando. Lo mismo que esto con los números, o sea que es una incapacidad de acceder a las propiedades estructurales o espaciales de los estímulos que forman la representación del mismo. O sea, él tiene alterado, pero lo puede nombrar. Para él ese estímulo, que es esto, es lo que yo le presenté. ¿Se entiende? Es su visión, es su interpretación de lo que de qué sucede con este símbolo. Procesamiento perceptual inicial está preservado, pero no puede interpretar el estímulo o asignarle realmente un significado. O sea, no puede decir qué es, pero no puede, o sea, no representa al objeto en sí. O sea que en uno lo que puede hacer es dibujarlo, pero no nombrarlo, y en el otro puede nombrarlo, pero lo que está dibujando, si a mí me muestra, o sea, nosotros le muestro este dibujito y usted le dice, bueno, es un chancho. Ah, bueno, ¿cuál es el dibujo original? Un chancho. Ahora yo les muestro esto y no es nada para ustedes. Bueno, para estas personas, ese es un número 4, era la interpretación del número 4. Las lesiones selectivas en la corteza parietal posterior producen defectos selectivos del conocimiento semántico. O sea que lo que está actuando acá lo podemos enganchar con las memorias semánticas. ¿Sí? Porque si hay un comportamiento semántico, yo le muestro el objeto, él tiene que estar recordando algo que ya previamente vio. Él tiene que saber que era un chancho. ¿Sí? Era una de las, ¿se acuerdan que era uno de los requisitos? Tenía que conocer el objeto. No tenía que ser un objeto totalmente nuevo. Él tiene un problema en, aparentemente, algo a nivel de las memorias semánticas. O sea que ya podemos asociar que las memorias semánticas también tienen un componente a nivel de la corteza parietal posterior. Daño del córtex parietal posterior puede resultar en agnosia visual asociativa. ¿Sí? La asociativa. Daño en los lóbulos occipitales y las áreas que los rodean pueden resultar en una agnosia visual aperceptiva. Fíjense cuál es la diferencia entre estos dos. Hasta ahora, más o menos. Y no podemos decir con precisión esa estructura, en qué funciona, pero ¿a qué le suena? Parietal posterior, ¿qué era? Parietal posterior era dónde, y además dónde, cuando había una lesión, ¿qué tipo de patología presentaba? La negligencia, ¿sí? O sea que puede haber algo de la interpretación del hemicampo, algo que puede estar relacionado con cómo procesa esta información. Y estos lóbulos occipitales, ¿qué son?
visuales. O sea que hay algo, la visión la tienen que tener intacta porque era uno de los requisitos, pero hay algo con el procesado que está haciendo cortocircuito y que en teoría él lo que ve es una realidad deformada. O sea, él tiene otra percepción de la realidad, porque para él esto es un 4, esto es un 3, esto es una X. ¿Se entiende? Nosotros lo que hacemos es una representación total de la realidad. O sea, yo veo una X y puedo dibujar una X. ¿Sí? Pero puede existir en el medio, como muestra este tipo de patologías, que en la percepción yo no percibo, o sea, esa persona no percibe igual ciertas cosas, que son detalles, habría que ver en cosas más magno, no queremos ir a tantos detalles porque ya se complica mucho, es nada más que para mostrar asociaciones entre cortezas y ciertas patologías, pero tiene una percepción de la realidad diferente. Es como esto, ¿qué color es? ¿Qué color es el pizarrón ahí? Blanco. Pero, ¿están seguros que el blanco que yo veo es igual al blanco que ven ustedes? ¿Quién les dijo que era blanco este color? ¿Eh? ¿Quién se lo dijo? La señorita contestaron. Está bien, el papá, la mamá que le enseñaron los colores. Pero resulta que yo lo percibo diferente y por ahí mi blanco es el gris de alguno de acá. Pero no nos vemos blanco. ¿Se entiende? Entonces, ese concepto de la realidad que no sabemos, pero que unificamos todo y decimos esto es una X. Bueno, esta persona, por un tiempo determinado, esto es un 4. Y lo siento, ustedes están equivocados si piensan que no lo es. Sí. Suponete que tenés este paciente. Se va a la serie de la semana le mostrás nada más que... No, en la mayoría de los casos, por eso dije que se trata de hacer la prueba rápido, porque la corteza, fíjense que participa, corteza parietal posterior, tiene que ver con las memorias, con la consolidación de memoria. La visual también ayuda. La memoria visual, la corteza visual también se activa en ciertos periodos del sueño REM, que es donde en teoría es la última etapa de consolidación o tiene un componente. Entonces, es un cerebro averiado. Entonces hay varias funciones, no es que solo tiene esto, tiene muchas más patologías. Pero lo que sí es llamativo es que yo, haciéndole dibujar un chanchito o una llave, puedo saber qué tipo de agnosia tiene, nada más. O sea, es muy fácil. La persona viene con ciertas características, y yo le digo que dibuje una llave, y depende que me haga un garabato y me digas una llave o no, yo ya puedo de entrada saber dónde está el daño. Y hoy en día, bueno, yo puedo hacer todo un scanning completo, pero es un procedimiento muy caro. Yo lo que podría hacer es algo de decir, bueno, ya me localizo, chicos, por favor. Pero no es que le cambió el diccionario, eso es lo que digo, ¿entendés? ¿Cómo? No es que le cambió el diccionario interno, porque si dijera nosotros sabemos que el 4 es un palito derecho, un norte y un así. Para él un 4 es una media luna. Si eso ya queda así con él, ¿entendés lo que digo? No, en teoría no, en teoría cuando uno le muestra de vuelta un 4 puede cambiar y hacer cualquier otro trabajo. Como que hay algo que corrige, ahí está, no existe. No es algo que corrige, que no se consolida, o sea, la memoria no se consolida. Puede que sí, pero en la mayoría de los casos hay que hacer los test relativamente rápido. No es algo que... Perdón, ¿y él interpreta que es un 4? O sea, como nosotros vemos el 4, él interpreta también que es un O sea, 4. vos le mostrás el 4 y le dibujás esto, lo haces descansar. 5 minutos le mostrás eso y le decís, ¿qué es? Un 4. Porque lo puedes nombrar. ¿Cuál de los dos? ¿Los 4? Ok, pero sí que le muestres el 4. Sí. Pero si después de un tiempo no, es como que la recupera. Pero tampoco se puede hacer, tiene un déficit, tampoco se le puede hacer que escribir 15 números. Sí, tampoco. O sea, porque una persona normal, números, recordar números, es hasta 9, 8, depende. Sí, puede ser más, menos, depende de qué tipo de números y cómo uno tenga la capacidad de asociarlos. Entonces lo que se pide generalmente son test que sirven para evaluar. Hoy en día ya existen otras técnicas, pero es algo que es muy simple, no invasivo y que se puede saber qué es lo que pasa. Una pregunta, es una persona, ¿no? No, y además, sí. En vez de mostrarte lo que leímos, ¿lo escribe bien o...? No, en este caso son visuales. O sea, lo que está participando acá son cortezas que participan en el procesado visual. Bueno, si yo te lo dicto, lo percibo perfectamente. Por ahí sí, por ahí no, depende si tiene también otro tipo de alteración. Agnosias visuales, esto nada más que se los dejo para que lo miren, que tiene que ver con la agnosia para la forma de objetos, para dibujos. Ahora vamos a ver la prosopagnosia, agnosia del color, que es la cromatopsia, y la anomia del color, que no puede nombrar los colores, no puede reconocer los colores, o no puede asociar los objetos con los colores. O sea, existe de todo. Lo que tratamos de mostrar acá es, lo que tratamos de mostrarles es cómo el sistema nervioso, con pequeñas alteraciones, uno que piensa que es tan simple todo, no, el sistema visual con este componente, con el otro, cómo es lo que suma y hace que nosotros podamos construir una realidad que es lo que estamos percibiendo. Pequeños, ¿sí? Pequeños cambios, ¿sí? O sea, donde sitio de probable lesión. ¿En dónde? Esto lo van a ver, parietal posterior, tiene que ver con profundidad y movimiento. ¿Por qué tiene que ver la parietal posterior con profundidad y movimiento? Pues la dónde, sí, claramente, o sea, y tampoco lo puedo nombrar, no puedo saber si se está moviendo o no, si está moviendo algo, no. Sí. Entre estos. O sea, es la cromatopsia, o sea, asociar colores con objetos, reconocer colores o nombrar los colores. Son diferentes tipos.
nombrar colores tiene que ver con la anomia del color. O sea, no puedo decir qué color es. Es como a veces esos colores extraños para nosotros. Me dicen, no, es celeste, es verde, depende cómo ve la luz, depende, sí, de diferentes factores. Bueno, eso es confundir los colores. ¿Sí? Prosopagnosia es el problema, que es una forma específica de agnosia visual caracterizada por la incapacidad de reconocer rostros. ¿Sí? Tiene que ver con la parte más temporal, pero es un problema en el cual no se puede reconocer rostro. Eso tiene que ver con lo que dijeron hoy por ahí, probablemente. O sea, hay una teoría que es que cuando la mayoría, o sea, casi todos los seres humanos, cuando miran un rostro, lo que hacen es seguir un patrón de la mirada, que va de un ojo al otro, una ceja, la boca. Posiblemente ese tipo de recorrido de la información de un rostro está por algo, no alterando el movimiento, porque si no ya entonces sería un problema de cognitivo, sería un problema, ¿sí?, que tiene que ver con las vías de la información de llegada. Acá lo que no puede es reconocer los rostros, no puede reconocer un rostro del otro y sigue viendo a la misma persona y no la conoce, no puede asociar ese tipo. El libro con todos estos tipos de patologías, que es muy lindo, que es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks, que murió hace poco, es un psiquiatra inglés, del cual escribió varios, el otro se llama Un antropólogo en Marte, ¿sí?, que son libros de casos clínicos que él tuvo y son muy interesantes, si en algún momento quieren leerlos. Es un libro muy entretenido, escribe muy bien. Apraxia. Dificultad para planear o ejecutar acciones complejas. Por ejemplo, cepillarse los dientes, que parece tan simple, no es una función simple. Dice ahí, utilizar utensilios en la cocina, escribir es una función compleja. Pónganse a pensar, ahora que entienden un poquitito más el sistema nervioso, todo lo que pasa cuando yo digo ya, me dice alguien, escribí ya. Todo lo que pasa desde que me dicen ya hasta que yo lo escribo. Piénsenlo cuando vuelven a escuchar. Ejercicio para el colectivo, para el medio de transporte. Es aburrido. Que no puede ser explicado por dificultades en la comprensión de la acción, déficit motor, déficit en el propioceptivo. Claramente siempre tengo que eliminar todo lo que no sea, ¿sí?, del input, de la llegada. Causas, ACD o enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo el Alzheimer. El Alzheimer produce que tenga problemas para planear o ejecutar acciones complejas, cada vez más. O sea que esto, lo que nos dice es que, bueno, el ACD no en cualquier lado, pero la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, una de las primeras estructuras que involucra, en teoría, es la parte de la corteza entorrinal. Por eso los problemas en los déficits, los dos problemas primarios que aparecen, el problema de la memoria, porque la corteza entorrinal es la principal conectada con el hipocampo, quiere decir que está involucrada en la consolidación. Y segundo, porque la corteza entorrinal es la que le da el sentido al olfato. Y una característica de los de Alzheimer es que empiezan a no tener el olfato o confundir los olores. Porque tienen la corteza entorrinal alterada y del bulbo olfatorio va directamente. ¿Se acuerdan que era el único sentido que iba primero a la corteza y después bajaba a los centros de relevo, a tálamo? Bueno, una de esas funciones que llega es a la corteza entorrinal. Y la corteza entorrinal lo que hace es enviar vías inhibitorias alérgicas al bulbo olfatorio. ¿Para qué? Porque yo llego a un lugar y siento que hay un determinado olor y yo a los 5 minutos no siento más ese olor. Ahora salgo del cuarto y vuelvo a sentir el olor. Eso no significa que el sistema olfatorio se está estimulando todo el tiempo, porque las moléculas están, el receptor está, entonces me están mandando información. Lo que está haciendo el cerebro es que no llegue. Ya no me interesa, sería como una habituación, digamos, a mal hablado, pero no es el término correcto que debería usarse, pero lo que pasa produce un feedback negativo. ¿Para qué? Está bien, ese olor, no pasa nada, ya estoy en la habitación, listo. ¿Sí? Debido a una lesión en la corteza parietal posterior, frontal o insular. O sea, acá estamos un poquito más complejos porque involucra a más cortezas de asociación. Pero como verán, varias de todas las patologías que estamos viendo tienen que ver con la corteza parietal. Es una corteza primordial para el procesado multimodal de la información. Lenguaje. Un sistema complejo que permite a las personas o a los individuos, no importa de qué orden animal, comunicar una combinación ilimitada de ideas utilizando un conjunto de sonidos altamente estructurados. O en el lenguaje de señas, gestos manuales y faciales. Hoy en día se sabe que cuando una persona habla,
si no está acompañada por gestos, que es lo que se pierden ustedes cuando están copiando, cuando uno copia, lo que se pierde es parte, o sea, ayudan a no formar la memoria más rápidamente porque no están viendo la parte gestual y la parte que uno puede asociar con lo que se está diciendo. Por más que digan, bueno, pongo los brazos así, no importa. O sea, la forma en que lo digo, el énfasis, ahora también lo vamos a ver, todo eso determina cuánta atención ustedes le prestan y cuánto de eso va a hacer que se pueda llegar a expresar o a retener. Todas las culturas tienen lenguaje y cada persona lo usa de forma creativa para comunicar nuevas ideas. Los animales también tienen un lenguaje que es suficientemente bueno, muchas veces es más eficiente que el nuestro. Claramente una hembra cuando está lista para copular, no hay palabras, no hay nada, pero los animales tienen el 100% de efectividad cada vez que está dentro de la hembra, tiene cachorros. ¿Sí? Nosotros lo hemos perdido, nosotros tenemos el sistema vómero-nasal, tenemos dos, el sistema olfatorio principal y el vómero-nasal. El vómero-nasal es el que detecta las hormonas. Nosotros tenemos la capacidad de detectar las hormonas femeninas, pero por diferentes razones, por la polución que nos fue llenando nos fue atrofiando el sistema olfatorio, más lo que fuman, más cierto efecto del alcohol también, va reduciendo esa funcionalidad y nosotros nos volvimos mucho más visuales. Pero esas cosas existen, el sistema vómero-nasal está. Áreas del lenguaje. Modelo tradicional, que es el área de Wernicke, el área de Broca, que es anterior, y el fascículo actual. El modelo actual es un poco más complicado, porque lo que tiene en cuenta son todas las partes temporales, ¿sí? La parte del giro angular, o sea, hay muchas más estructuras que están participando y que ayudan a la modulación del lenguaje. Igual, Wernicke y Broca son las clásicas y son las que más vamos a analizar, porque una tiene que ver con la expresión del lenguaje y la otra tiene que ver con la interpretación de lo que se está escuchando y lo que se puede emitir. Entonces, por ejemplo, en el cerebro, cuando se miran las palabras, claramente se activa el área occipital, porque es la corteza visual. Cuando se está prestando atención a las palabras, se activa el área de Wernicke. Cuando se están diciendo palabras, se activa el área de Broca. Y cuando se está pensando en palabras, es multimodal. O sea, la falta de un estímulo, eso es una teoría que no se sabe si es cierta, pero tiene bastantes adeptos, es que cada vez que yo estoy tratando de recordar algo que no tenga una representación visual exacta, se me activan más áreas cerebrales. De ahí que el pensamiento abstracto, por ahí de matemáticos, de físicos, tiene una actividad mucho más grande, de muchas más áreas. Al tener más áreas, una vez que lo desarrollan, ¿sí? No sé si será cierto, pero mi profesor de análisis matemático 2 decía que las matemáticas es como manejar un auto. Uno cuando empieza la matemática no sabe por dónde agarrar, pero uno practica y luego la matemática le encuentra la vuelta y las matemáticas se convierten en algo que uno puede hacer más o menos, no de forma automática, pero que resulta mucho más simple. No sé si es la verdad, pero una cosa es mirar la palabra, la otra cosa es prestar atención, lo mismo de allá, la otra es decir la palabra. Claramente al decir la palabra, ¿qué es lo que se me activa? Y además, ¿qué se me puede activar además de Broca? Exactamente. Y cuando estoy asociando, yo en vez, ahora miro, me dicen, cuando mires la palabra, que es mesa, asociarla con otra cosa. Entonces yo digo silla, se me activa, estoy generando una abstracción. ¿Se entiende? Entonces me participan mayor áreas. Eso es lo que dice las imágenes. Lenguaje, aprendizaje implica componentes biológicos y hereditarios, mayor desarrollo en la gestación del quantum temporal izquierdo, componentes adquiridos y ambientales. Claramente el lenguaje es algo que nosotros aprendemos, o sea, es un proceso amnésico, nosotros aprendemos el lenguaje. ¿Cómo se aprende? Los chicos, cuando somos chicos, por imitación. Vamos escuchando, y cuando dicen, esto es pizarrón, entonces uno va repitiendo y se da cuenta de que esto es pizarrón y va emitiendo. Por eso los chicos al principio emiten palabras inconexas, después arman palabras mal, o sea, arman frases mal, ¿por qué? Porque no tienen idea del léxico, de la estructura, de la estructura que tiene que tener una frase. Después, en la vida y el colegio, lo que les ayudan algunas veces a formar frases, algunas veces no aprenden nunca a formar frases. En los exámenes escritos he visto cosas que yo digo, me parece que yo castellano no sé. El celular es algo que está echando a perder el lenguaje, porque se usan todas claves y otros tipos de símbolos, que puede ser que en el futuro sea el lenguaje. Es la evolución del lenguaje. Las etapas de transición son las más complicadas, sobre todo para los que, no para los nuevos, sino para los que. El lenguaje es un código, ¿sí? Es un código que hay que aprender. Esta es una habilidad, o sea, el problema es que para cada lenguaje tiene diferentes, o sea, al pronunciarse de diferente forma, lo que hace es que toda la musculatura
de la boca y glosofaringia cambie. Por eso, si uno aprende, primero hay dos cosas, si uno aprende un idioma después de los 15, 20 años, siempre va a tener acento. No importa, puede hablar perfecto, puede hablar mejor que un nativo. Como puede ser un inglés que viene y habla mejor español que nosotros. Pero va así, como uno se da cuenta y llega acá y dice, hola. ¿Sí? Y hay sistemas, por ejemplo, los americanos tienen una cosa cultural que hablan como si tuviesen tenido una papa caliente en la boca, y hablan muy y hablan así con la boca. El inglés habla con la boca cerrada, el francés con la boca en U, todas esas son características. Los chinos, por ejemplo, tienen 6 tipos de A, porque yo trabajé con un chino en un laboratorio. Yo le decía, 6 tipos de A, decime, lo mismo, no, decía. Ellos tenían el oído para representar esas diferentes A con pequeños tonos, ¿sí? Y eso va a la parte cultural. También teníamos que saber la parte del hemisferio derecho relacionada con el habla, que le daba más... Sabemos que el cerebro de un japonés. Sabemos que el cerebro de un japonés. Es algo que es una hipótesis. El cerebro del japonés tenía la música del otro lado que nosotros. Nosotros en teoría la música del derecho, el japonés desde el izquierdo. Porque tenemos niveles: el fonológico, el sintáctico gramatical, que es armar una frase, y el semántico, que es darle un contexto. Y las modalidades es comprensión, expresión, lectura y escritura. Porque el lenguaje es escrito, es hablado, ¿sí? Puedo expresar algo, puedo con una frase expresar, si un poema expresa algo, y además hay que comprenderlo. Yo ahora empiezo a hablar en francés, en inglés o en ruso, y listo, no entienden nada. O sea que tiene que haber también, el lenguaje es importante para la comunicación, entonces no importa tanto los detalles de cómo se dice. Pero yo tengo una palabra escrita, entonces primero que hago, la veo, y tengo que analizarla. ¿Qué hago? Una formación visual de la palabra. La palabra la veo y la reconozco, si la conozco o no. Digo, no sé, o sea, es otro idioma, no sé qué dice. Pero si la reconozco, ¿qué hago? La meto dentro de la semántica, que es la estructura que yo tengo del idioma. Y ahí, ¿qué está? Ahí puedo llegar a emitir el léxico, puedo nombrar la palabra o meter el sonido ese en una conversación y puedo armarla, una frase. ¿Se entiende? Son los componentes. Uno es leerla y yo digo ya. Pero si tengo Neurobiological Foundation, yo voy armando las palabras, ¿sí? Y voy construyendo una frase gracias a que de la semántica paso el léxico a emitir y lo meto con el sonido que viene con la conversación, que es la estructura de la oración que estoy dando. Bueno, sí, 25. ¿No? Bueno, acá tenemos lo mismo, no voy a ir a los detalles, voy a mostrarles esto, mírenlo después, pero esto tiene nada que ver con la preparación conceptual, el léxico conceptual, el lema, trata cómo pasan todas las codificaciones hasta que yo puedo emitir una palabra. Trastornos, afasia, pérdida de lenguaje una vez adquirido. Afasia es que directamente no se puede emitir, o sea, afasia, A significa no. Quiere decir que ahí es que no se puede, se pierde el habla. ¿Sí? Pero ya hablaba. Pero ya hablaba. Puede haber tenido una hemorragia o un ACV masivo y lo que se perdió es las estructuras por las cuales puede emitir el habla. No tiene ninguna relación con drogas. ¿Cómo? Puede ser, ahora vamos a ver qué tipos de afasias hay. Si es una pérdida una vez adquirido, se puede perder cierto tipo, o sea, se puede alterar, acá dice pérdida, pero en realidad la pérdida no tiene por qué ser total, se puede perder parcialmente, se puede perder la interpretación, se puede perder la forma en que se habla. Disfasia es la falla en la adquisición del lenguaje, que es trastorno específico del lenguaje. Es del desarrollo y aparentemente tiene un componente genético, que es una falla en la adquisición del lenguaje, se equivoca. Hay un tipo de disfasia, pues no. Miren el libro del Despósito. ¿Cómo evaluar una afasia? Primero evalúo el lenguaje espontáneo, le pido que me hable, que me diga, que me hable, a ver si puede armar frases y emitirlas de forma coherente. La otra es la fluencia verbal. Una persona normal emite de 100 a 125 palabras por minuto, ¿sí? Yo ando por las 500, 600. Nominación, por lo menos 10 objetos diferentes, ahí yo no puedo. Repetición, por lo menos 3 frases distintas, le pido que me arme 3 frases distintas, a ver si tiene la capacidad de poder generar 3 frases distintas, nada más. Comprensión, órdenes simples y complejas. Le puedo decir, a ver, escriba la palabra sillón. Y después le puedo decir algo un poco más complicado. Que una vez que escriba tal palabra, escriba otra y que la asocie, como el otro caso que vimos hoy, que le digo mesa y que me la asocie con otra cosa que no sea mesa, con algo que tenga que ver con el entorno o que él asocia con la mesa. Y eso tiene que ver con la parte comprensiva, de cómo entiende el concepto. O puedo tirarle un concepto también, y que me nombre la cosa. Lugar donde yo normalmente como, entonces es mesa, y él tiene que ver cómo interpreta y comprende esas órdenes que estoy dando. Clasificación de frases más comunes.
son trastornos en la repetición, porque es en francés. Área de Broca, ¿sí? la fascia de Broca, la fascia de Wernicke, la global y la de conducción. Sin trastornos en la repetición son las afasias transcorticales. Afasia de Broca o motores en el área de Broca, el habla fluye, bueno, ya esto está en todos los libros, la verdad. ¿Qué característica tiene Broca? ¿Dónde está? ¿Hemisferio? ¿Qué hemisferio? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo. ¿Y en qué parte? ¿Anterior, posterior, medial? Anterior. En parte está asociado con la parte motora. Quiere decir que es con la modulación de todo lo que sea el habla a nivel de la lengua, laringe, ¿sí? O sea, también tiene que ver, muy importante, en el habla el flujo de la respiración. O sea que lo que va a estar alterado va a ser todo lo que tenga que ver con la emisión. Le va a costar o va a cometer vamos a ver ahora las características. Denominación alterada por facilitada por clave fonética, repetición alterada de la misma magnitud de la producción, o sea, repite, hace repeticiones, pérdida del habla porque el programa motor gramatical no llega al programa de verbalización. Bueno, esto después leanlo. ¿Dónde tiene que ver la lesión? En la parte, claramente, entre el área prefrontal y la temporal, ¿sí? El área motora. Si la lesión ocurrió en el lóbulo frontal derecho, no es Broca, es una fase motora transcortical. O sea, Broca solo está en el hemisferio izquierdo. La de Wernicke. Wernicke se llama sensorial. ¿Por qué? Porque el área de Wernicke está encargada de la parte de asociación, de interpretación, ¿sí? O sea, lo que hace es integrar y entender de qué se trata. Cuando yo leo, lo entiendo. Lo entiendo en Wernicke, se lo paso a Broca y Broca digo la palabra. Si tengo mal Wernicke, Broca es no dice cosas sin sentido. ¿Por qué? Porque no hay una interpretación. Si tengo en Wernicke, Broca, ¿qué pasa? No tengo la interpretación del evento. Entonces no hay ningún tipo de asociación. En el otro puede decir cosas, digamos, incoherentes, ahora vamos a ver los detalles, pero lo que tienen que entender es que en una tiene que ver con la parte motora, que es decir, que entendió pero no lo puede expresar. En el otro no lo entendió. No entiende lo que se le está diciendo. O lo que lee. ¿Cómo? Lo que pasa es que si tenés Wernicke, no, porque eso sería otro tipo de... Eso sería memoria. No, porque es un poquito más complicado, porque es una confusión, o sea, lo que puede deberse a varias cosas, pero puede ser también un problema amnésico o no. Ahora vamos a ver los detalles, igual lo van a estar en todos. En la repartición alternada de la misma magnitud de la comprensión, o sea, como no lo comprendió, puede estar repitiendo algún tipo de expresión. Lesión en el primer giro temporal, claramente porque está en el área de Wernicke. Ahora vamos al cuadrito. Bueno, primero, Wernicke no es solo, generalmente se muestra para palabras o imágenes, pero también puede ser la palabra hablada. ¿Qué pasa con la palabra hablada? Entrada auditiva, corteza auditiva primaria, código de fonemas. Ahí es donde se arma el fonema. Y yo entiendo lo que ustedes están entendiendo lo que yo les estoy diciendo. Y ahí pasa la corteza auditiva secundaria. La palabra escrita o de imágenes, entrada visual, corteza visual primaria, corteza visual secundaria, corte inferotemporal, la vía del qué, y va a donde, a Wernicke, que es donde interpreto. ¿Interpreto qué? La palabra escrita, la imagen o lo que estoy diciendo. Cuando yo estoy hablando y están leyendo, están usando las dos vías. Están mirando la palabra escrita, porque esto está escrito, es una imagen, y además se los estoy diciendo. Es decir, que se entra por los dos lados. ¿A dónde llega Wernicke? Wernicke, fascículo 4, ¿dónde va? Broca. En un principio se pensaba que la vía era Wernicke-Broca. Ahora Broca también le manda de vuelta a Wernicke información, se sabe. Raramente en el sistema nervioso hay una comunicación que sea unidireccional. Tiene una tendencia, o sea, hay mayor conexión de una estructura con otra, pero siempre hay un feedback. ¿Qué pasa con Broca? Pasa a la ínsula, de la ínsula al programa motor, área premotora izquierda, programa motor, procesor de salida, corteza motora primaria, ¿y qué puedo hacer? Escribirla o nombrarla. Depende de qué esté haciendo. Si yo les digo la palabra, yo estoy hablando y ustedes están escribiendo, están siguiendo toda esta vía. Ahora, y van para la parte de la escritura. Si miran la palabra escrita, miran y después la copian, lo que están haciendo, primero, la leen. Cuando la leen, ¿qué están haciendo? Lo primero que están haciendo. No sé qué es visual, pero ¿qué están haciendo? Ustedes leen ahora, escrita. ¿Qué están haciendo? Working memory. Están formando una memoria de trabajo porque tiene que estar el tiempo suficiente para que yo la pueda escribir. Entonces miro, escrita, working memory, chao, se fue. ¿Se entiende? Todo el tiempo estoy trabajando la working memory cuando estoy haciendo esto. Cuando estoy mirando y copiando, mirando y copiando. Si estoy escuchando, estoy haciendo working memory. Sí, tengo que tener la información el tiempo suficiente para poder volcarla en la parte escrita del lenguaje.
La tengo que tener tiempo suficiente, y eso es la memoria de trabajo. Eso es la mejor definición de memoria de trabajo, por eso no hice tanto hincapié en la teórica de memoria. Eso es memoria de trabajo. Verá, ustedes están todo el tiempo usando la memoria de trabajo. Memoria de trabajo, ¿qué áreas involucraba? No se lo pienso. No se lo pienso. No. ¿Por qué pasa por la ínsula? Porque es un centro de integración de la información. O sea, no toda pasa, pero se ha descubierto que la ínsula es un área cortical que tiene que ver con toda la parte de la modulación de la parte motora que viene de las otras cortezas. ¿Sí? Así como la vénula ahora también está, o sea, dos estructuras que han aparecido últimamente y que se estudian mucho, uno es la ínsula y la otra es la vénula, que tiene que ver, la vénula es moduladora de la parte más emotiva y la parte motivacional y la recompensa. Pero vamos rápido porque falta... Bueno, estos son la de Broca, la de Wernicke, la de conducción y la global, y todas las características del habla, de la comprensión, capacidad de repetición, otros signos y región afectada. Es una cuestión de memoria. Léanlo, léanlo. Acá está de vuelta, explicado, pero bien los signos químicos, acá, acá. Nada más que está esta, porque esta está en la del CITEP. La otra son las corticales, que es la transcortical motora y la transcortical sensitiva, que lo que tiene que ver, la transcortical motora que tiene que ver con las áreas que están alrededor de Broca, y la transcortical sensitiva son áreas, transcortical quiere decir que no es en la corteza, puede ser el núcleo alrededor o debajo de la corteza, pero que están relacionadas con Wernicke. O sea que van a tener alguna característica de Wernicke, mírenlo, o de Broca. ¿Sí? ¿Cómo reconocer cuál es el hemisferio dominante? Bueno, ya lo vimos, con el test de WADA, puede ser, y que hoy en día con resonancia. Ritmo, tono y énfasis del lenguaje, algo que por ahí cuando uno aprende un lenguaje extranjero no se da cuenta, que la prosodia es que si uno habla perfecto, pronuncia bien, pero habla como si fuese un telegrama, no se entiende. A veces es mejor, eso lo digo por experiencia, a veces es mejor pronunciar mal, pero armar la frase que la persona la pueda seguir, que decir que yo realmente la otra persona no presta atención. Lo mejor es cometer un error gramatical, pero hablar con relativa fluidez. Y esto es una función especial del hemisferio derecho. ¿Sí? Esta función es sin duda relacionada con el papel general de este hemisferio en las habilidades musicales, expresión del reconocimiento y de las emociones. Lo que le damos es el ritmo, o sea, el ritmo de la palabra, de la frase, es muy importante. El ímpetu también, ¿sí? El estrés que le dan la fuerza. Esto es nada más que para... Se los dejo ahí como algo resumen, esto es lo mismo, donde están pasando, van a ver, lo van a ver en diferentes, lo vimos en diferentes diapositivas, pero lo importante es que pueden empezar a relacionar. A mí lo que me interesa era que vieran que cuando yo estaba lesionando la parietal posterior, era la vía del dónde, y cuando estáis más, supongamos, en algo relacionado con Wernicke, puede estar alterada la vía del qué, porque está ahí al lado, ¿se entiende? Wernicke es más cercano a la parte temporal. Wernicke también está cerca de la visual, entonces no va a haber una lesión en Wernicke. La fase de Wernicke puede agarrar a Wernicke hacia la parte visual, entonces puede tener un problema más visual que de interpretación del habla, puede ir hacia la temporal, entonces va a tener un problema más del qué, de reconocer caras, objetos, ¿sí? Caras o detalles, que en la expresión o la interpretación. Igual lo que nosotros vamos a tomar son cosas así estancas, o sea, Wernicke es tal cosa, ¿sí? No vamos a entrar en los detalles, salvo que las preguntas las haga yo. Déficits motores que pueden afectar el lenguaje. Disanteria, que no es un trastorno del lenguaje, sino del habla. Alteración en el control muscular del habla. Músculos de la cara y de la lengua, o sea, puede ser a una afección hacia el nervio facial. O sea, hay algo que Wernicke está intacta, Broca está intacta, pero no puede, el control fino de la musculatura de la lengua o de la faringe, no hay un déficit, que puede ser a nivel de los pares craneales, por ejemplo, un tumor ahí o vocal. Y eso lo que dificulta es el habla y en realidad no tiene ninguna de las formas de afasia, de Broca, de Wernicke, transcortical, ninguna de ellas. Como verán, ustedes lo que tienen que pensar es, cuando yo hablo y comento algún error así repetitivo, que ya puede ser una patología, ¿dónde puede ser? Entonces, vamos primero a la parte toda de dónde llegan los estímulos. A eso tiene que estar intacto, porque si no, no es cognitivo. Y lo que estamos viendo acá son cosas cognitivas. Después de la parte cognitiva, puede ser un área, puede ser el otro, puede ser otra, ¿sí? Nosotros, sí, para lo que es lo que exigimos de la materia, vamos a ir Wernicke, Broca, transcortical o global, digamos, pero bien así. O sea, no les va a quedar dudas si le preguntamos algo, si lo saben, sobre cuál de ellas es. Pero es importante. Ahora vamos a la parte de motivación. Vimos atención. La atención y la motivación están relacionadas. La palabra motivación significa movimiento. ¿Quién ha parecido a qué otra palabra significaba también algo parecido a movimiento? ¿Se acuerdan cuál era? ¿De la teórica anterior? No me prestan.
Comportamiento o conducta. Conducta significa también cierto tipo de movimiento. Cuando yo mido una conducta, mido una acción. La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se genera hacia determinado medio para satisfacer una necesidad. La diferencia con atención era que yo podía prestar algo de atención que fuera algo visual. Yo le presto atención a esta palabra, ¿sí? Ahora ya tengo otra. Generalmente la motivación está movida por una necesidad. La motivación, por ejemplo, puede ser alimentarse, puede ser beber, ¿sí? Son como impulsos o motivaciones innatas, populares. La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene a la conducta. Entre los principales conceptos de la motivación, las neurociencias de la conducta son la homeostasis, o sea, cada vez que yo me voy a estar, una de las principales causas de la motivación es mantener la homeostasis. O sea, yo tengo que comer, o busco, tengo la motivación, o hago, o sea, puedo realizar un esfuerzo, tareas, planeamiento y todo para comer, o para beber, porque tengo que mantener mi homeostasis. ¿Sí? Mi homeostasis, ¿se acuerdan de todo lo que tiene que hacer un individuo termodinámicamente estable para que nada cambie? Todo lo que yo tengo que hacer, yo tengo que estar quemando todo el tiempo ATP para mantener 37 grados. ¿Para qué quiero mantener 37 grados? Perfecto, porque es justo en nuestro, o sea, en los homeotermos, la actividad máxima de las enzimas que le da eficiencia a los sistemas es 37 grados. Los animales que son poiquilotermos tienen una actividad disminuida cuando hace frío, y por eso cuando sale el sol, la lagartija, la tortuga se pasa todo el invierno metida abajo de una planta, llega la primavera, sale, y cuando sale el sol ahí puede comer, llega la noche otra vez, porque la actividad de sus enzimas funcionan óptimamente a 37 grados, pero si afuera hace 20 grados, la sangre de ese bicho está a 20 grados y las enzimas funcionan, no puede hacer bien la digestión, no puede hacer nada y entran en un estado tipo de letargo, de sueño, de tipo como si fuese un sueño. Los principales conceptos de motivación en neurociencia de la conducta son la conducción o la guía de las causas de motivación. La motivación puede agruparse en diferentes categorías. Motivaciones racionales o emocionales. Yo puedo seguir algo por una emoción, por algo emotivo, o sea que tendría una participación de la amígdala y la corteza prefrontal. Principalmente racionales, si son racionales también tienen una alta participación de la corteza prefrontal porque la corteza de planificación. Motivos pueden ser egocéntricos o altruistas, y los motivos pueden también generar atracción o rechazo. Quiero pasar a la parte de adicción porque van a tener un práctico. La motivación hay dos vías principalmente, son más las vías, pero son las vías dopaminérgicas, que son las vías dopaminérgicas que generan en el área tegmental ventral y proyectan a la corteza prefrontal o al núcleo accumbens. El núcleo accumbens es el estriado dorsal. Y las vías serotoninérgicas que ya conocen son principalmente los núcleos del RAFE que proyectan a casi todas las áreas corticales. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones de las dopaminérgicas y en teoría de las serotoninérgicas? Se asume que la motivación dispara o modula comportamientos, incrementa la recepción, la sensibilidad y determina determinados estímulos. O sea, yo al estar motivado estoy mucho más perceptivo y estoy mucho más atento a cierto tipo de características de mi medio externo. ¿Sí? Cuando yo me motivo es mucho más fácil aprender, es mucho más fácil, cuanto más atención, o sea, cuanto más motivado estoy, más atención voy a poner en lo que estoy viendo, más lo voy a asociar con otras cosas que ya conozco, voy a formar una mejor memoria, me voy a acordar más, me va a ir mejor en el examen. Está también involucrada en la direccionalidad de los comportamientos. La motivación hace que yo haga determinadas cosas. ¿Sí? Yo estoy mirando televisión y me dice hay que cortar cámara. Mirando partido, mirando una película. ¿Sí? O sea, el que me hace que yo pueda salir, tocar el timbre un amigo, vamos a tomar una salir. Afuera, o sea, me cambia la motivación. O sea, hay que ver qué es lo que a mí me llama la atención de mi estructura mental para que yo le preste atención y haga el esfuerzo. La motivación lleva un esfuerzo. Influencia muchos procesos cognitivos como la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones. Importa lo que yo me acuerdo, o sea, no puedo estar motivado la primera vez que digo algo. ¿Por qué? Porque es imposible, lo estoy viviendo la primera experiencia. Para tener motivación de algo, tiene que ser la segunda vez. Eso me gustó y lo repito. La primera vez no puedo estar motivado. ¿Se entiende? Las motivaciones básicas de todos los animales son comer, beber, copular y ahora se lo postula también el dormir. Porque no se puede vivir sin ninguna de esas tres cosas. O sea, son los animales que son los instintos básicos, que son las motivaciones básicas. Una teoría sugiere que la motivación es un mecanismo cerebral para reducir la incertidumbre sobre la probabilidad de ocurrencia de eventos significativos psicológicos. ¿Eso qué significa? Significa que la motivación lo que hace es tratar de reducir lo que yo les decía, que todo lo que para mí es nuevo me lleva a un desgaste, como irme de vacaciones o lo que sea, o todo ese tipo de actividades. Si yo reduzco, o sea, si yo estoy motivado, yo es algo que ya conozco,
y sé lo que va a pasar, porque ya lo viví, me gustó, y me dio placer y lo quiero repetir. Entonces, el nivel de incertidumbre es muy bajo, es más bajo. Igual por ahí podemos pasar un poco. Quiero que esto lo vean. Toda actividad motivacional implica de alguna forma una recompensa. Tiene que haber una recompensa normalmente. ¿A qué se asocian recompensa con lo que vimos la clase pasada? Por ejemplo, ¿o qué es una recompensa? Sí, ¿y dónde lo vimos nosotros? Muy bien, condicionamiento operante. Condicionamiento operante es de Skinner, donde tenía que hacer una acción. Este es el cuadrito más simple que encontré, donde lo que quiero que después vean es esto que de la incertidumbre, como un evento puede generar una incertidumbre, donde está el área central tegmental, la corticolímbica o la dopaminérgica, y que depende la estimulación de áreas. Lo que yo voy a tratar de un evento, cuando me motive un evento, voy a precisar dos cosas. Uno, que el evento me llame la atención. Si no me llama la atención, no puede motivarme. A mí una cosa que me pasa desapercibida no me puede motivar. ¿Se entiende? Me llamó la atención, lo miré, me gustó, entonces bueno, voy a tratar de adquirirlo de vuelta. Y lo otro es la anticipación. Si yo lo viví, hay un grado de anticipación de lo que yo puedo decir que va a pasar. ¿Sí? Yo fui a un lugar, la pasé bien, entonces, ¿sí? Entonces lo que voy a tratar es, le presté atención y lo que voy a tratar, todas estas vías hoy en día se pueden relacionar con diferentes áreas del sistema de la recompensa, el del área ventral tegmental, núcleo accumbens, corteza prefrontal, me da una especificidad motivacional y lo que puedo hacer es una búsqueda. Si me gustó, lo que voy a hacer es un reforzamiento positivo, que es acercamiento, y lo voy a usar. Que es la rata que vuelve a tratar de presionar la palanca para recibir más comida. Reforzamiento negativo, que no me gusta, entonces lo que voy a hacer es evitar. Cuando tocaba la palanca y le daba el shock eléctrico, no lo hacía más. Es un reforzamiento, es una búsqueda, pero es un reforzamiento negativo, no lo va a hacer. ¿Se entiende que no hacer algo también puede llevar o sea, no hacer algo también una decisión? ¿Sí? Si ya me llamó la atención, o sea, si ya hubo algo que me creó incertidumbre, no hacer algo es una decisión. Es más, cada vez que ustedes deciden hacer algo, deciden no hacer todas las demás cosas que podrían hacer. De ahí la motivación. Si no hay motivación, cada vez que uno hace algo es un sentido de frustración. Uno dice, uy, estoy acá en la teórica cuando podría estar haciendo esto, y lo otro, todas las cosas que podría estar haciendo en vez de lo que están haciendo. Pero ustedes, por motivación, por atención, por perseguir algo al futuro que les puede dar placer, que es ser médicos o lo que sea, sacrifican, ¿sí? Apostar, por ejemplo, es una actitud muy motivadora. ¿Por qué? Porque las personas, el resultado de ganar dinero está asociado con la incertidumbre. La persona en la ruleta no sabe qué número va a salir. No puede pelearlo. El blackjack por ahí un poquitito más, o algunos otros. Pero la ruleta es totalmente al azar, es una incertidumbre total. Y parece que esa incertidumbre, con las maquinitas tragamonedas, es un factor que determina, y además los de los casinos lo aprendieron, determina que al tener esa incertidumbre le agrega un componente que sería en este caso serotoninérgico a la vía dopaminérgica de la recompensa. Esta es la vía de la recompensa, que es el área ventral tegmental, el núcleo accumbens, esto es una rata, pero en el humano es igual, la corteza prefrontal, y o sea, esto participa, a ver si hay otra, esto participa en todas las adicciones, o sea, la dopamina se libera en el área las neuronas dopaminérgicas se liberan dopamina en el área ventral tegmental, se libera en el núcleo accumbens y en la corteza prefrontal, y lo que hace es que la corteza prefrontal vuelve al área tegmental ventral y genera todo un circuito que tiene que ver con la recompensa. Ese circuito es usurpado por las drogas de abuso. Las diferentes drogas de abuso tienen diferentes componentes. La cocaína lo que hace es inhibir la recaptación de dopamina, o sea que hay más dopamina en el medio, entonces ese circuito de la recompensa está mucho más tiempo activado. La nicotina lo que hace es que estas neuronas tienen receptores nicotínicos, lo que hace es lo mismo, es estimularlos. Entonces generan LPT entre el área ventral tegmental, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Lo que hace es que ese circuito esté totalmente activado. Llega un momento que está tan activado que ya pierde su funcionalidad de placer. Y en teoría, hay varias teorías, que la persona busca consumir la droga no por el placer que le da, sino por el displacer que le da el no consumirla. O sea, ese circuito se aceleró. Vayamos, por ejemplo, a la nicotina. Las personas fuman, entonces tienen niveles de nicotina que se mantienen relativamente constantes en sangre. ¿Por qué? Porque la degradación de la nicotina lleva de 3 a 4 horas. O sea que si fuma un cigarrillo cada 3 o 4 horas tendría niveles estables de sangre de nicotina, salvo cuando duermen. Casualmente las personas que fuman tienen reducido el sueño, porque miren en la clase de sueño, como regulaba el REM y el no REM y la vigilia, la parte de la acetilcolina, se van a dar cuenta, repasen eso. Entonces, es como que los niveles ahora homeostáticos para el cuerpo, la nicotina en tanta concentración en sangre es algo homeostático, es algo normal. Cuando falta la nicotina, las neuronas empiezan a decir, ¿dónde está la nicotina? Entonces eso activa, o sea, baja, o sea, ¿qué va a hacer lo primero? Que se llama el withdrawal o la abstinencia, baja los niveles. El cuerpo, ¿qué es lo que quiere hacer? Homeostáticamente quiere volver al nivel
normal, el nivel normal, ¿cuál es? Alta dopamina, alto glutamato, alto GABA, o en este caso nicotina, que anda por ahí dando vueltas, que tiene que ver con la acetilcolina. ¿Qué va a hacer la persona? La salida más fácil, comportamentalmente y motivacionalmente, es el sistema motivacional, buscar la droga. ¿Entienden? Ese sería el concepto de lo que es una adicción. Una adicción es, en teoría, aumenta todo el sistema de la recompensa, el cual se desregula y queda tan activado que cuando cualquier cosa lo hace bajar, ¿sí? El llamado del sistema homeostático de esa vía dice, vamos, ¿dónde está? Lo más claro es, por ejemplo, la nicotina y todas las drogas de abuso. ¿Cuál es el efecto secundario? Disminución de la potencia sexual, disminución del apetito en algunos, pueden decir la cocaína no. La cocaína en el primer momento, o sea, en el primer momento del withdrawal, que le da hambre porque tiene activa otro tipo de vía. Pero, por ejemplo, muchas adolescentes fuman porque no quieren engordar. Porque los receptores nicotínicos están en el hipotálamo regulando los niveles de orexina. Entonces, la nicotina baja el apetito. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa podría alterar? La sed, pero eso es más difícil porque hay otro tipo de estructuras que están regulando. Entonces la sed es el agua en nuestro cuerpo, es el 80%, quiere decir que es un determinante muy fuerte, pero seguro que baja la potencia sexual y baja el apetito o altera el apetito. ¿Sí? Eso lo que demuestra es que estas drogas lo que están haciendo es alterar la vía esta de la recompensa, que es un proceso natural, y que después lo van a poder ver ya cuando quieras. Es esto que es la conexión entre el área ventral tegmental, los receptores a dopamina y cómo están actuando. Ahora Juan, que es un ayudante de segunda, como sabrán, hay problemas con los ayudantes de segunda, no sé si lo saben. Bueno, Juan quiere hablar, él es ayudante de segunda y es uno de los implicados. Me pidió si podía explicarles lo que va a pasar dentro de un rato. Claro, quería explicarles por qué estamos de paro, más o menos, y qué estamos nosotros ustedes que hagan, porque vemos que se van del TP y nadie va, y el TP lo van a tener, pero tienen con ayudantes de primera, y nosotros queremos que van ustedes así, los que creen que nuestro trabajo no es tan importante, creen que no estamos, no es lo mismo, es lo primero que nada. Y segundo, ¿saben más o menos por qué estamos de paro? ¿Sí? ¿De correr rumor? Sí, bueno, tuvieron una reunión de ayudantes de endocrino, sangre, renal y digestivo, porque van a hacer las votaciones, y bueno, Cristina de Barra, que se fue al Capria, tuvo dichos muy buenos para con nosotros, y eso fue como lo que se desencadenó el paro, pero además pedimos otras cosas, además de eso, que si tienen pueden leerlas como su grupo de Facebook, que es Adelante con Honores de Cirugía Casera 1, y ahí está explicado mejor. Pero veníamos nada pedirles que vayan a sacarlo, ¿sí? Porque primero que no se van a recuperar la clase, y segundo que sacamos clase, porque no el paro es al pedo. Una de las cosas que quiero que no siempre, yo primero siempre, desde siempre, yo siempre apoyo a los más débiles y no a los más poderosos. Los poderosos no necesitan que los apoyen nadie. Pero más allá de que yo no sé qué fue lo que pasó en octubre, más allá de lo que haya sucedido, yo lo que sí sé es que los ayudantes, que son ad honorem, yo por lo menos tengo mi sueldo, pero los ayudantes que son los ad honorem, son los que hacen el trabajo más duro. ¿Sí? Son como si fuesen los obreros de la fábrica, no es el automóvil que sale y el que lo saca a la cochera, ¿sí? Que serían por ahí algunos personajes, sino es el que le está poniendo cada uno de los bulones en la rueda. Y son, además, los que están más cercanos a ustedes. Porque yo acá, ojalá yo tuviese nada más que 10 personas y pudiera hacer una teórica mucho más dinámica y dar otro tipo de cosas. Pero lo que tengo que considerar es darle, como les dije, como el otro día me plantearon, estas últimas teóricas son muy generales y no se explican procesos fisiológicos. Bueno, es lo que les van a tomar. O sea, yo si quieren, me lo hubiesen dicho antes y yo les he explicado un tipo de memoria con todos los detalles, ¿sí? A nivel bioquímico, a nivel fisiológico, pero no es ese el objetivo. Y ellos se sintieron afectados como si no fuese importante su rol, como que fuesen imprescindibles, y lo que están tratando de demostrar es que no son imprescindibles. Sino, exactamente. Son los ayudantes de segunda, yo me fui 9 años, fui ayudante de 9 años a la carrera, hasta que concursa y va poniendo los resultados. Son los ayudantes de segunda, que dentro de la Universidad de Buenos Aires los ayudantes de honores son un gran número y son los que son los pilares de la facultad. Calculen que ustedes vienen con un objetivo. ¿Ustedes qué vienen? Para aprobar y para ser médicos. Ellos ya no vienen por eso. Ellos ya pasaron la materia. Hicieron una escuela de 1 año de perfeccionamiento. O sea, ellos están acá porque están muy motivados por la enseñanza y quieren lo que ellos vivieron en la enseñanza, se lo quieren transmitir a ustedes. Por eso a veces yo acá hay cosas que los conceptos quedan medio vagos y vieron que la mesa es mucho más cercano. Esa es la idea de la mesa. La idea de la mesa es no es repetir, por eso yo me quejo de los teóricos en el práctico. O sea, aprovechen el tiempo de la mesa para otras cosas, para algo un poco más personal. ¿Sí? Que acá no podemos, para preguntar cosas, para preguntar las cosas que me preguntan a mí, que yo a veces por el tiempo no puedo decirles. Ellos saben que si no la saben van a ir a uno más viejo, y si no la saben van a venir a mí, y si yo no la sé le voy a decir para la próxima clase, ¿sí? Pero que ninguno de nosotros tenemos la intención de mentirles, porque queremos que aprendan. Y la mentira tiene patas cortas. Entonces, ellos son los más motivados de todos, porque todos nosotros estamos recibiendo un sueldo, es mi trabajo, ¿sí? Por eso yo les pregunté si tenía que dar teórica o no, y me dijeron, sí, da teóricas, y los que van a estar dando clases son los rentados, y se van a dar cuenta el número de los rentados, es mínimo. Entonces, eso es lo que ellos quieren que valoren.
que valoren que su función acá es importante y la están haciendo porque les gusta. Entonces, si hubo un malentendido, que se aclare, pero ellos tienen, las dos partes que estuvieron involucradas lo tienen que resolver. Yo no lo puedo resolver, ustedes no lo pueden resolver, pero sí lo podemos apoyar. ¿Se entiende? Nos vemos el viernes que viene, yo ya no les doy más.